Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la grabación de la quinta edición del cuarto semestre del seminario multidisciplinario sobre Video Game Studies. Mi nombre es Antonio Domínguez, soy el coordinador de este proyecto. En esta ocasión, Yutli nos presentó el texto Un análisis de los videojuegos como agenciamientos, un texto de Luis Rossi. En este texto, Rossi, a partir del pensamiento de Deleuze y Guattari, indaga en conceptos tales como agenciamiento, imágenes, espacio, gameplay, qué son y cómo se relacionan. Durante la sesión de discusión, además investigamos cosas tales como si el no estar haciendo nada también es una forma de jugar y el cómo los videojuegos indie se demarcan, desterritorializan del videojuego AAA. Sin más por el momento, les dejo con la grabación de esta interesante sesión. Voy a presentar el texto de Luis Rossi, un análisis de los videojuegos como agenciamientos, agenciamiento siendo un concepto de Deleuze y Guattari. Y bueno, verán, es un texto un poco complicado y verán que mi presentación, más que hablar sobre el texto a fondo, será un poco como aterrizarlo, explicando algunos conceptos que el autor no explica, y un poco pensándolos de una forma bastante más sencilla, ¿no? Desde luego no soy ningún experto en Deleuze y Guattari, entonces vamos a intentar abordarlo menos como eruditos y más como estudiantes, ¿no? Bueno, tomo el objetivo directo del abstract del autor, que es recuperar los elementos que permite pensar a los videojuegos como condensación de regímenes de signos y materialidades, identificando las líneas que componen a los agenciamientos de juego digital y así como sus posibles líneas de fuga. Eh, Puedo explicar esto en este momento en general. eh, Más adelante explicar algunos conceptos, pero por ahora creo que lo importante es pensar en que este autor entiende a los videojuegos como imágenes primero, pero como imágenes primero en un sistema complejo que tiene más o menos tres formas, ¿no? Molecular, molar y abstracto. Veremos ahorita la diferencia, pero por el momento es esto, ¿no? La imagen tomará el rol de este elemento molecular que un poco une a los elementos molares, que son, perdón, de que la imagen será entendida como esta parte molecular del videojuego, que une a los conceptos molares perdón, estaba bien. Las imágenes serán entendidas como este concepto molar, este fragmento molar, y los demás serán conceptos moleculares, ¿no? Lo molar está formado por moléculas. Y las líneas abstractas son aquello que une y que negocia y que se fuga de estas partes, ¿no? Entonces, sin más, vamos rápidamente a ver qué es un agenciamiento. El agenciamiento es precisamente, o una de las formas en las que se puede explicar es como este sistema en el que me acabo de revolver, porque es bastante complicado, y es una noción más amplia que la de la estructura, sistema, forma o proceso. Es un agenciamiento que acarrea componentes heterogéneos, también de orden biológico, social, químico, nosológico, y en la teoría esquizoanalítica del inconsciente, el agenciamiento se concibe en oposición al complejo freudiano. Entonces, el agenciamiento es esta pseudoestructura que es un poco más liberal, digamos, un poco al mismo tiempo más caótica, pero también ordenada, ¿no? Tiene elementos heterogéneos que pueden venir de distintas formas y que están muy relacionadas al movimiento. Por eso, los autores de los Guattari usan las ideas de líneas para poder hablar de estos distintos elementos que probablemente no estén en un sistema, o que un sistema o una estructura convencional no los podrán capturar por su heterogeneidad y por su constante movimiento. Entonces, en este caso, el agenciamiento que estamos viendo, que vamos a ver en los videojuegos, es un agenciamiento entre imágenes, narrativas y gameplay, que de alguna u otra forma van a interactuar y van a crear otras funciones, ¿no? Para eso también será útil que hablemos de la máquina, que las vamos a ver después. Pero por ahora vamos a pensar en las líneas que conforman este agenciamiento, ¿no? Primero tenemos las líneas duras o molares, que son, en este caso, las líneas que conforman de alguna forma lo más real, lo más cristalizado. Las cuestiones más cristalizadas de la sociedad, pensemos en la familia, pensemos en el trabajo, las cosas que crean no lo individual, sino lo individual, habla Deleuze y Guattari, ¿no? Son las cosas que no se pueden ir
ir más allá del individuo, pero que tampoco es un individuo en sí, digamos, al ser una unidad, no es exactamente una cuestión de un fragmento, sino un sistema, un agenciamiento de algún tipo, puede tener muchos tipos de sujetos que pueden ser más o menos grandes, no necesariamente el sujeto es una persona. Si hablamos de un sistema muy grande, un agenciamiento muy grande, quizá el sujeto sea una familia, quizás sea una sociedad, quizás sea un país. Por eso, en este caso, se habla de cuestiones que son muy cristalizadas, muy difíciles de romper, como la familia o los gobiernos en otros casos. Y luego están las más maleables, las líneas maleables o moleculares, que son aquellas que que están debajo de lo molar. De alguna forma, son cosas que están no reglamentadas totalmente. O sea, pensemos, por ejemplo, en la interacción entre el trabajo y las cosas que componen al trabajo, como las sociabilidades que componen al trabajo. No necesariamente esas sociabilidades van a seguir las mismas reglas que sigue el trabajo como elemento duro y molar, ¿no? Puede que sigan normas mucho más laxas o simplemente distintas, pero son en donde las líneas pueden volverse más flexibles. Y en contraparte a ambas están las líneas abstractas, que no son líneas que sean ni de una ni la otra, son las líneas que se fugan. Es de lo que Deleuze y Guattari conocen como líneas de fuga. Son aquellos movimientos, aquellos aspectos de la sociedad que son revolucionarios, que buscan salir de la reglamentación que tiene tanto lo que es flexible como lo que es duro, ¿no? Es difícil pensar en un ejemplo para esto, pero casi siempre los ejemplos son las cuestiones revolucionarias. Aquello que va no solo contra el Estado, sino también contra lo nomádico, también contra lo que está al margen del Estado. Es algo que sale, que busca escapar. Y hay muchas formas en lo que esto puede funcionar. Y en este caso, adelantándome un poco a la última sección de este artículo, el autor habla sobre las líneas de fuga que pueden tener los juegos indie y menciona muchas veces los juegos que pueden ir contra las convenciones de la cultura del videojuego que se tiene actualmente. Habla sobre todo de dos cosas, de la lentitud y del hardware. Sí, porque en los videojuegos hay como una necesidad de velocidad, que también es un concepto que tienen de LED, una necesidad de velocidad que pone en marcha el movimiento de la máquina abstracta y es una velocidad que se puede controlar. En contraparte, la lentitud resiste, la lentitud no se resiste el movimiento, aunque se mueve, intenta no moverse. Y entonces, pues, ejemplifica juegos que son de la Global Game Jam, identifica juegos que eh, premian la permanencia, que premian el no movimiento. Y por otra parte, también vemos que hay una estandaridad en el hardware y en lo que se busca en el juego y en las sensaciones que producen los juegos. Y también menciona ejemplos que buscan romper con estos sentimientos normalmente a través del uso de un hardware distinto. Y para él esta es una forma en la que el videojuego puede hacer una línea de fuga del mainstream. Esto es muy adelantado, pero de nuevo, lo que me interesa más es que logremos aterrizar esto al videojuego. Entonces, de una vez hay que tener esto en mente, ¿no? Estas posibilidades de líneas abstractas no solamente van a existir dentro de los propios videojuegos como interacción entre los jugadores, el gameplay y las imágenes, sino como posibilidades de salir de las convenciones. Porque con esta interacción de las mecánicas es donde reside la importancia de los videojuegos o su potencialidad. Entonces, sigamos. Y para seguir, creo que hay que regresarnos un poquito y pensar en lo que es una máquina. Eh, las máquinas para Deleuze y Guattari no son necesariamente elementos mecánicos o elementos que provienen de la ingeniería. Pueden ser elementos de cualquier tipo, biológico, teórico, abstracto. En nuestro caso, los videojuegos son considerados por Rossi una máquina abstracta o máquinas abstractas que no existen necesariamente físicamente, pero más que eso, que siguen las reglas del lenguaje abstracto que usan Deleuze y Guattari. No necesariamente son moleculares o molares, sino que son un agenciamiento que, gracias a lo abstracto, funciona entre ambas cosas. No solamente toma la cuestión individual del jugador y la cuestión social de la creación y de las nociones y las convenciones de la cultura gamer,
sino que hay una especie de negociación entre ellos, ¿no? Y entonces, por eso es importante recordar que cuando hablemos de máquina, en este contexto no estamos hablando necesariamente de máquinas que funcionen de una forma, digamos, entrópica, que solamente reciba flujos exteriores y funcione internamente. Son máquinas que funcionan de muchas formas, que pueden ser reproducidas, que crean otras máquinas, porque es un concepto que supera la idea mecánica de máquina, ¿no? Al final son fragmentos de agenciamientos al mismo tiempo que son una parte que contiene otros agenciamientos dentro de sí mismo. Y bueno, el autor entonces piensa en formas, en las tipos de líneas que se manifiestan en los videojuegos. Piensa primero en las líneas segmentadas molares, que son aquellas que tienen materias no formadas y funciones no finalizadas, y que un poco se refiere a los gestos y las posturas que uno toma al jugar, como la dimensión molecular del videojuego y las semióticas que nacen de esto, ¿no? Los significados que ocurren durante el juego. Es la cuestión corpórea y también lúdica del engagement con el videojuego. Por otro lado están las segmentarizables moleculares, que son aquellas más rígidas que corresponden con la narrativa de la actividad lúdica. Digamos, los videojuegos no solamente dependen de lo que hace el jugador, sino que tienen una línea seguir. Y en Twitter hoy platicamos con eso, con Antonio, como Spec Ops, aunque Spec Ops The Line, que es un videojuego que es polémico y es controversial, porque digamos que te obliga a hacer algo que está mal y luego parece que te quiere hacer sentir culpable porque está mal. Esta cuestión es una cuestión rígida. Uno no puede elegir hacer lo que uno quiera en el videojuego. Tiene algunas reglas que seguir. Y sobre todo en este caso, parece que al autor le interesa más la cuestión de la narrativa, ¿no? ¿Qué es lo que el videojuego quiere contarte? Si el videojuego logra contar lo que quiere contar, estamos ante una línea que es molecular, pero también que es rígida, la que no se puede malear. Y por otra parte, tenemos las líneas abstractas diagramáticas, que son aquellas que no son ni simbólicas ni figurativas, pero que son movimiento que lleva en sí con singularidades y posiciones y espacios y velocidades. Es decir, son las líneas que hacen que el videojuego funcione, son los que hacen que la territorialización y la desterritorialización funcione en un videojuego, que lo que hace que el gameplay y la narrativa y las imágenes y el jugador se vuelvan un solo agenciamiento. Es como esta heterogeneidad que une otras heterogeneidades. Por eso son líneas abstractas, porque son aquellas que pueden tener muchos tipos de significados que son polisémicas y que además no pueden nunca abarcar totalmente el significado total del videojuego. Siempre va a haber algo que quede de lado, porque lo que hacen es funcionar como conexiones con otras formas de cultura y además lo que crea son cadenas de significados asignificantes, es decir, cadenas sintagmáticas que no necesariamente crean un signo, sino que hacen una referencia a otra cosa. Esto, para hacer esto parte de lenguajes como la matemática o la música, porque para él estos son lenguajes que nunca se acaban, que no necesariamente llaman o hacen referencia a la totalidad del significado que hay detrás de la matemática o la música, sino que son solamente una parte, una cadena sintagmática de un significado infinito que existe en otro lugar, ¿no? Llegamos a esto un poquito más adelante para hablar un poco de lo diagramático y de lo asignificante, que es bastante importante, pero vamos a ver un poco cómo se hizo este artículo y bueno, tiene tres aspectos metodológicos. Primero, se tomaron en cuenta videojuegos que se presentaron en las Global Game Jams, que es un evento o una serie de eventos en donde se hace un desarrollo colectivo de videojuegos en Santa Fe, en Argentina, que es bastante interesante, que muchos desarrolladores indie se juntan y desarrollan sus videojuegos y los presentan. Y bueno, el autor analiza estos videojuegos a través de
checar o, bueno, estudiar sus semióticas intensivas, es decir, analizar los videojuegos, analizar los significados de los videojuegos y sobre todo su gameplay, pensando un poco en las imágenes, en cómo el videojuego es imagen, ¿no? Entonces, busca primero que nada estudiar semiótica, estudiar significados. Y por último, pues usa la ludología aplicada para no quedarse solamente en describir qué se hace, sino para pensar en qué es lo que estamos haciendo cuando jugamos. No sé, la ludología aplicada para él tiene para los autores que toma como referencia esta pregunta de cómo jugamos. Es decir, qué se hace cuando jugamos, qué estamos pensando, qué estamos experimentando. Y de esta forma, con estos tres aspectos, puede analizar de formas muy específicas los videojuegos que se presentan en las Global Gaming. Y bueno, eh, en este segmento, al hablar de las semióticas intensivas, el autor habla sobre cómo el videojuego es imagen antes que otra cosa. Y por lo que antes le había dicho, es imagen antes de otra cosa porque es lo que media o lo que se muestra detrás de la negociación que hay entre lo molecular y lo abstracto y lo molar. Para él las imágenes son aquello que se nos muestra, aquellas líneas moleculares que pues, son con las que experimenta el jugador. Entonces, por eso, para él es muy importante esta cuestión, esta cuestión de la imagen, ¿no? Es lo que podemos ver. Y bueno, entonces, la primera sección después de la introducción de este artículo es sobre la molecularidad espacial y las dimensiones molares del videojuego. Pensemos en lo que es la territorialización, ¿no? Porque este artículo, esta parte del artículo habla sobre el espacio. Y bueno, para Díaz, que estudia Deleuze, la territorialización tiene tres agenciamientos, tres pasos que son agenciamientos en sí mismos de un agenciamiento más grande que es la territorialización. La primera es la salida del caos y establecimiento de puntos de orden estables y estabilizadores de materias de contenido. En este momento, el espacio deja de ser paisaje, deja de ser un lugar que existe, a ser un lugar que es codificado, que puede ser comprendido, ¿no? Aquí podemos pensar en algo tan sencillo como lo es ver un paisaje y representarlo o hacer un mapa. Esta es la parte donde se genera el primer paso del territorio, ¿no? Después hay un deseo inconsciente de crear un territorio, es decir, de crear una idealidad, de crear agenciamiento sobre el territorio. En este momento el territorio se convierte en más que una representación, se convierte ya en un instrumento de deseo, tanto en un objeto como de deseo como un instrumento para otros fines. Entonces, este territorio se convierte en un agenciamiento porque mezcla características heterogéneas, la representación, el deseo, la habitabilidad, etcétera, etcétera. Todo eso es un movimiento que para Deleuze es parte del deseo y crea o más bien acaba de crear un agenciamiento territorial. Y al final hay un territorio, se obtiene ya un territorio que se abre a otras partes del universo, del mundo, ¿no? Pensemos de nuevo en cómo esta máquina, en cómo la máquina para Deleuze Iwatari no es solamente una cuestión que funciona con flujos desde afuera y funciona internamente, sino que se integra con el resto del universo, ¿no? En este caso, el territorio no solamente hace eso, sino que consciente de esta existencia que tiene el universo, busca generar un orden opresivo y convertirse en un espacio cerrado. Y en este caso podemos pensar en lo que es necesario para crear fronteras, tanto como de tu casa, como de un país, como de cualquier parte. Para crear fronteras hay que hacer algo más que representar el lugar, el espacio y habitarlo o desearlo. Hay que hacer una cuestión de límite, de control, ¿no? Porque recordemos que casi siempre lo que Deleuze estudia es el control, el Estado y la guerra, ¿no? Entonces, en este caso, el videojuego entiende las imágenes espaciales primero como moléculas que existen, que se presentan en el videojuego y que se analizan y se estudian y se experimentan, pero son al final imágenes bidimensionales que no salen de la pantalla. El videojuego para escapar esto, para convertirse en algo que es más que una representación, es un agenciamiento y es una
cadena abstracta de significado, en una línea, en un conjunto de líneas abstractas, molares y moleculares, tiene varios herramientas. La que más se menciona es la sonoridad. La sonoridad no solamente crea representaciones de sonidos, sino, o sonidos que existen fuera del videojuego, digamos, sino que también genera sensaciones, ¿no? Y entonces estas sensaciones salen un poco de la pantalla y se manifiestan en el jugador, y entonces podríamos decirse que la imagen, la representación del videojuego escapa un poco a la bidimensionalidad de la pantalla. Y por otro lado tiene lo que ya habíamos hablado un poco, la narrativa, que es molar y que tanto proviene de imágenes como del espacio. Entonces, no solamente estamos hablando de una, una imagen que representa algo en general, sino que representa una historia, o más que una historia, una narrativa. Y una narrativa que tiene temáticas que siempre van a tener elementos sociales. No va a haber nunca una historia que no logre, que logre salirse por completo de los elementos sociales que existen en el mundo. No va a haber nunca una historia que se trate de un individuo y ya. Incluso las historias, pensamos en Stanley Parable, por decir algo, siempre tiene un aspecto de algo más, siempre hay una afuera, siempre hay un otro sujeto similares al sujeto en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que lo más molecular se convierte en algo más molar conforme se juntan diferentes tipos de elementos, ¿no? Elementos que se dedican simplemente a la representación de pantalla, jugador, como elementos que traen cosas del exterior y en este momento nacen estos agenciamientos que son uniones de elementos heterogéneos. Y bueno, después tenemos la idea de o sea, un capítulo en donde se buscan cuáles son las temáticas intensivas, más que nada donde se estudia un poco la naturaleza de las mecánicas como parte de estos agenciamientos. Y bueno, la forma en la que lo estudia Rossi es entendiendo las mecánicas como elementos temporales, en los cuales los jugadores van viéndose inmersos en estados. Las, las mecánicas se entienden entonces como líneas que son molares, que son esta cuestión que une distintos elementos, distintos sujetos, y que son de alguna forma influidas por el exterior. Y por eso el autor toma tres tipos de mecánicas que ve, estudiando las Global Game Jams, con las que más ve. Ve las de las formas y de lo moviente, digamos, son las más comunes, el movimiento, el espacio, disparar, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que más se ve en la, en los videojuegos. Después ve elementos más infrecuentes, como son aquellos como maniobrar, eh, resolver, que son más propios, por ejemplo, de juegos de puzzles, y luego ya están las extrañas, ¿no? Que ya es más como una cuestión de moverse pero en grupo, y hacer otros tipos de cosas que a veces no son movimientos, como por ejemplo negociar. Son cosas que ya se salen un poco de esta cuestión convencional del videojuego, que es el movimiento. Sin embargo, no dejan de ser características molares porque nos remiten mucho a las interacciones entre algo, ¿no? Digamos, entre la sociedad, pero entre cualquier cosa, ¿no? Hay un sistema molar en el cual estas mecánicas hacen algo dentro de ese sistema, ¿no? Que bueno, pues tenemos como último elemento, como última herramienta de las mecánicas, la sonoridad como un elemento que une a las mecánicas con el espacio. La sonoridad se une a las mecánicas para crear sensaciones que nos remiten que hay un espacio, ¿no? Que reterritorialicen el espacio que el videojuego busca abarcar. Y bueno, digamos, dentro de las partes teóricas de este texto, veamos las líneas abstractas y qué es lo que hacen, ¿no? Y bueno, como les comentaba, tenemos que hablar de lo asignificante y de lo diagramático. Y primero vemos que lo asignificante es aquello que no hace
no crea una significación nueva, no busca hacer un símbolo de algo ni ser un signo de algo, sino que busca estar en contacto con lo que refiere. Y es aquí donde es importante la parte de la música. La música es para Deleuze y Guattari, es este lenguaje que hace referencia al propio referente directamente, porque una nota es una nota, y sin embargo nunca intenta, o no más bien no es capaz de abarcar lo que es el significado de la música. La música es afuera de un diagrama que no es posible entender nunca de una forma total. La música es algo totalmente abstracto que se tiene que expresar a través de diagramas que son asignificantes, que son cadenas sintagmáticas, y que siempre van a orientarse estos diagramas hacia el análisis de las líneas de fuga. Digamos, esta abstracción, como vimos antes, va a permitir ver de qué forma uno puede salirse de lo molar y de lo molecular, digamos, del molde, pero de ambos moldes, ¿no? A través del análisis de lo abstracto, a través de la representación de lo abstracto, es que vamos a poder ver qué posibilidades revolucionarias hay dentro de este sistema, ¿no? Y entonces, para Rossi, estas líneas abstractas son también como las parecía de similar forma a las mecánicas, porque de hecho son resultados de las mecánicas, son temporales, nacen del conocimiento y de la sucesión de estados definibles en un videojuego en algún momento. Y se menciona en el mismo texto las barras de vida y los estados que tiene un personaje. Estas son cuestiones temporales. Una barra de vida, cuando recibes daño, va hacia abajo, ¿no? Y cuando te curas, va hacia arriba. Pero no cambia en ese sentido, no se convierte una cosa en la otra, sino que tiene una asociación lógica temporal, dependiendo de en qué estado estés, ¿no? Entonces, esos estados son los que forman esta cadena semiótica asignificante. Es decir, hacen referencia directa a lo que está ocurriendo en las mecánicas, que es recibir daño, perder vida o ganar vida porque te estás curando, ¿no? Pero estos estados son convencionales. Difícilmente vamos a encontrar un videojuego, aunque existen, donde cuando te hagan daño ganes vida o donde cuando te cures pierdas vida, ¿no? Entonces, estas convenciones son parte, la parte, digamos, molar de esta cuestión abstracta, más bien es como esta cuestión abstracta, temporal, semiótica, interactúa con lo molar, a través de las convenciones. Parece que me parece a mí que para este autor las convenciones del videojuego es una cuestión muy importante porque entendiéndolas y representándolas es como se pueden encontrar líneas de fuga que existen dentro de los desarrolladores indie, ¿no? Entonces, habla del middleware, que es como pues, estas herramientas que ayudan a desarrollar videojuegos y como estas herramientas que al mismo tiempo ayudan, también limitan y entonces hacen que las convenciones se reproduzcan aún más que si no existiera este middleware, ¿no? Entonces, esta es la influencia, digamos, material del capitalismo en la semiótica que tienen estos videojuegos, ¿no? Esa es la parte que hace a lo abstracto molar, digamos. Bueno, por último, el autor lo que hace es estudiar las posibilidades que tiene el videojuego, en específico los videojuegos que se han presentado en las Global Game Jam, de salir de lo mainstream, de desterritorializarse en el sentido de que no pertenezcan a una convención, digamos, natural o social que se tiene del videojuego, ¿no? Y para ello habla de que sobre las máquinas deseantes y cómo las máquinas deseantes tienen esta tendencia a tener líneas de fuga. Las máquinas deseantes son máquinas binarias en el sentido de que producen deseos y son objetos de deseos que, digamos, trazan las líneas molares en este caso, que siguen las personas en una sociedad, en este caso en una sociedad capitalista.
Y entonces, para Rossi, el videojuego tiene una característica de máquina deseante, porque nos convierte a nosotros en máquinas deseantes que desean, tanto como el videojuego se convierte en máquina deseante que produce deseos. Entonces el videojuego tiene esta naturaleza de irnos guiando a través de la sociedad, de irnos, convertirnos en consumidores, digamos, en el caso del videojuego. Creo que eso es lo que haría. Y sin embargo, hay videojuegos que lo evitan. Y lo evitan saliéndose un poco del marco, pero no saliéndose hacia cualquier lado, sino tomando en cuenta lo que son las líneas de fuga y tomando en cuenta lo que Deleuze nos dice sobre las máquinas deseantes, analiza los videojuegos que él considera que realmente pueden ayudarnos a salir de esta cuestión capitalista o esta cuestión de velocidades que nos hace o nos invita a movernos hacia ciertos lugares dentro del consumismo, ¿no? Y bueno, encuentra principalmente dos tipos de videojuegos que eran esto. Los videojuegos que recompensan la lentitud y la permanencia, como ya les había dicho hacia el principio, que recompensan el quedarse quieto, el no hacer nada, de alguna forma incluso el no jugar. Pensemos en cómo esto afecta la velocidad que tenemos normalmente de jugar, de acabar un juego, de progresar. Eso, las líneas de lentitud lo rompen, porque nos piden que hagamos lo contrario, que nos tomemos nuestro tiempo. Quizás sería saltarse mucho, pero podemos pensar incluso en juegos como Minecraft, que evidentemente es un producto de consumo total, ¿no? Y sin embargo, dentro de él cabe la posibilidad de no hacer nada por mucho tiempo. Y para muchas personas probablemente sea el único juego que compren, pero que no los haga, no los absorba en un sentido como, como lo hacen los videojuegos como servicio, sino que se vuelve una cuestión habitable, una cuestión de habitable tanto de habitar como de hábitos, de convertir el juego en algo más que un elemento, de un producto de consumo. Yo quizá pensaría más en Stardew Valley, que, que más que nada lo veo de esa forma, porque es un juego que, por ejemplo, juego con mi novia y donde no tenemos nada que hacer. O sea, no hay una necesidad de ir hacia ningún lugar. Podemos hacer muchas cosas y el videojuego tiene elementos que nos hacen movernos y que además nos castigan por movernos o nos alientan a movernos, pero sin embargo también es un videojuego que nos ayuda o nos permite no hacer nada, pasar los días y pasar el tiempo, ¿no? Entonces el videojuego se convierte en algo distinto y quizá no sea casualidad que sea un juego que fue hecho por una sola persona, ¿no? Y que tiene un objetivo no tan, digamos, depredador en cuanto a ganancias, ¿no? Y por otro lado, también ya de tema, el Rossi ve principalmente en un videojuego que les voy a mostrar ahora, eh, la capacidad que tienen los videojuegos de escaparse de las convenciones usando el hardware y generando sensaciones que quizá no podrían generar otros juegos que no buscan y que no quieren y que quizá no son necesariamente agradables, pero que nos recuerdan que es una posibilidad del juego y que esa misma posibilidad nos ayuda a escaparnos de algo, ¿no? A jugar. Y bueno, para no contarles mucho, creo que prefiero mostrárselos. Pero él se refiere a este videojuego como un videojuego que genera sensaciones esquizoides, porque, bueno, Deleuze y Guattari hacen esquizoanálisis, ¿no? Buscando un poco encontrar las inconsistencias de la sociedad capitalista. Tienen esta idea de que la esquizofrenia es un resultado de estas inconsistencias, ¿no? Y que a través de encontrar estas inconsistencias es como se puede analizar la sociedad capitalista. Y entonces, este videojuego para Rossi tiene esas características. Usa el hardware
de formas bastante creativas y bastante complejas para generar sensaciones y para hacer un gameplay que sea poco convencional y que además el gameplay o el videojuego, la narrativa del videojuego es sobre el dolor, sobre sensaciones que no son agradables. Podemos ver ahí que para iluminar el juego, cuando no hay cuando la pantalla está oscura, hay que alumbrar algún elemento del hardware. Para empujar algún elemento hay que empujarlo realmente o sea, hacer como si lo estuviéramos empujando frente a una cámara. Soplar para que se mueva el avión. Pensemos en cómo o estos elementos que tiene el juego no son elementos necesariamente que sean completamente nuevos. En el Nintendo 10 se podía soplar para soplar un globo. Los giroscopios existen desde hace mucho tiempo. Hay un juego de Kojima un poco viejo que tiene una celda solar en el cartucho para que se pueda jugar solo a ciertas horas. Eh, pero para Rossi, recibiendo de Les, lo importante es cómo se unen todos los elementos del juego, en este caso la narrativa, las imágenes y el hardware, para, para crear esto que él toma como sensaciones esquizoides, como sensaciones que divergen de lo mainstream y de lo que se espera de un videojuego. Podemos pensar en las imágenes como estas líneas angulares, el gameplay y la historia como estas líneas moleculares, y en el hardware y en lo inusitado del hardware como estas líneas abstractas. Creo que este juego es interesante porque nos ayuda a aterrizar un poco estas cosas que son un poco complejas y complicadas, y que es un poco eso, no es una cuestión tan trascendental como aparenta, no es al final una cuestión que va hacia el escape de las normas. Y Deleuze puede ser muy potente porque puede usarse para analizar revoluciones sociales y el control y el Estado, pero regresemos a que estamos parados dentro del videojuego, ¿no? Entonces hay que pensarlo en lenguaje de videojuego, en código de videojuego, ¿no? Bueno, por eso las preguntas van orientadas a aterrizar un poco estos conceptos, ¿no? Eh, Tomando este argumento de Rossi, de que los videojuegos parten desde la representación del espacio en imágenes y un poco en sonido, quisiera preguntarles si ustedes creen que realmente los videojuegos dependan del espacio, como de esta representación del espacio, y realmente hay una fuera que el videojuego nunca puede abarcar, siguiendo esta idea de lo diagramático que hace referencia a algo que no es abarcable, que no es significable, y si creen que conocen algún juego que puedan ustedes considerar como con capacidades de tener líneas de fuga. Un poco Rossi postula que todos los videojuegos tienen líneas abstractas, pero aquí más que nada es preguntar como lo que videojuegos son capaces de hacer esta desterritorialización que hacen las líneas de fuga
en ciertos momentos para salirse de la convención e ir hacia otro lado, ¿no? Quizá pueden creer que los ejemplos que muestra el autor no son los más adecuados, como este que les mostré, o que sí, o que ustedes me digan cuáles pueden ver en esto. Y pues, mi parte es todo. Muchas gracias, Yutli, por tu presentación, por tu interesante presentación. Francamente, creo que es la primera vez que escucho a alguien usar términos de Deleuze y Guattari y medio entiendo. Y eso es, por supuesto, mi responsabilidad, ¿no? En el sentido de que nunca me acerqué a estos autores, pero fue gracias a tu trabajo. Ahora bien, entonces tenemos que Yutli nos plantea tres preguntas. La primera, ¿dependen los juegos realmente del espacio? La segunda, siguiendo el pensamiento diagramático, ¿hay un afuera que el videojuego nunca podrá abarcar? Y tercero, ¿qué juegos o qué rasgos de un juego en específico podemos decir que funcionan como líneas de fuga? ¿A alguien le gustaría ofrecer una respuesta a estas tres preguntas? ¿Alguna de estas tres preguntas, perdón? Bueno, yo quisiera comenzar con la primera, que es la que ahorita me tengo más fresca en la cabeza. Definitivamente, yo que te agradezco mucho la explicación. Me acabas de esclarecer cosas que yo no había entendido del todo en el texto. Entonces, cuando hablar de que si realmente los videojuegos dependen del espacio, para mí la respuesta sería no. ¿En qué sentido? No que tengan una dependencia al espacio, sino más bien yo diría que el espacio los de alguna u otra forma condiciona o constriñe la manera en que el videojuego aparece, se experimenta y actúa. Porque si bien, y algo que se plantea en la lectura, es que el videojuego, desde, digamos, el lenguaje que yo conozco, como yo lo entendí, es que el videojuego establece un cronotopo propio, o sea, un espacio y tiempo específicos, dentro de su propia programación, dentro de su propio diseño, dentro de cómo se experimenta. Y eso, digamos que delimita la manera en que uno se comporta y puede a su vez crear videojuegos, ¿no? Y esto porque finalmente algo que a mí me gustaría puntualizar es que sí se está hablando de imagen, pero creo que tenemos que tener en cuenta que no hay que limitarnos únicamente a la imagen visual. No solo porque hay una nota al pie que habla de que están refiriendo a un término de imagen que habla de visualidad, sonido, imagen táctil, etcétera, sino porque incluso cuando yo me he referido a imagen, y es algo que creo que he cometido un error al momento de exponer ese tipo de temas, es que la imagen no se dirige únicamente hacia lo visual. Por eso hablan también de música. La imagen también hay imagen sonora, hay imagen táctil, hay imagen olfativa, tiene que ver con representaciones que están relacionadas directa o indirectamente con la memoria o la experiencia. Entonces, todo esto mezclado en un espacio o en un cronotopo específico que se genera dentro del videojuego e incluso me atrevería a decir que fuera del mismo, porque uno de los ejemplos que puse en mi texto sobre esta pieza de The Octopath, que es este NES modificado con 8 controles, genera un espacio de socialización alrededor, que también tiene sus propias normas y reglas que giran en torno a la interacción de las personas con un control dividido, separado. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos y que además, por lo que yo entendí, podríamos hablar de que la agencialidad en el videojuego, al mismo tiempo que la creación del mismo y la búsqueda de salidas divergentes a lo establecido, se pueden conformar de una serie de imágenes heterogéneas que como unidades individuales conforman lo molar que a su vez nos habla de experiencias que moldean a los individuos, estamos hablando de algo que delimita o constriñe o no determina, perdón, dije una palabra con C hace rato, pues me acabo de olvidar, pero finalmente dirigen la manera en que tenemos estas experiencias, más no de alguna forma u otra dependen de ellas para al 100%, porque digamos, puedo jugar un videojuego en el que no haya un espacio determinado. O sea, de repente cuando uno juega Everhood, la cosa se pone tan confusa que no sabes dónde está el espacio, dónde es dónde, a dónde va cuál, ¿sí? Pero eso ya también tiene que ver de las miras y el objetivo de dónde va el juego. Entonces, me delimita a lo mejor por dónde me muevo.
pero no depende al 100% de él para expresarme algo, porque también hay sonido, también hay cierto tipo de imagen que se reproduce y se repite en un loop, que van acompañando al espacio, más no son la única variable. No sé si me logré explicar, es que está un poco confuso. Entonces, más o menos eso fue lo que yo trataría de responder. Muchas gracias, Kira, por tu intervención. No sé, Caro, si quieras ofrecer una respuesta a esta primera pregunta. Justo estaba pensando sobre si el videojuego depende del espacio y yo digo, durante toda la presentación y también con esta pregunta me quedé pensando en un videojuego que jugué hace, yo creo que mínimo 3 años, que sí me marcó muchísimo, que se llama Your Future Self. Y es muy interesante porque todo el juego es texto, pero tampoco es una novela visual porque no puedes ver nada. O sea, como te lo explica el juego, es como si alguien te metió en una paradoja temporal. Tú tienes que hablar con tu yo del futuro para convencerlo y reconozca que hizo algo mal. Entonces todo es por texto. Todo lo ves por texto. También hay como una gráfica en donde te muestra cuál es el estado emocional de tu yo del futuro y qué tipo de respuesta quizá le vendría mejor para que te responda lo que tú quieres. En realidad todo está oscuro, no, porque solo ves el texto, no ves a tu yo del futuro, solo ves el texto de lo que le podrías decir y de lo que la persona te va a responder. No hay nada. Y luego cada cierto tiempo interviene un tercero, una persona que te dice estás haciéndolo bien, estás haciéndolo mal, que también se puede empezar a enojar si tú ya no quieres hacer lo que él dice. Y entonces tienes una idea de que hay algo externo, pero no sabes nada más porque alguien te metió en una paradoja temporal de la cual no puedes salir. Todo está oscuro, entonces a mí esa pregunta se me hizo muy interesante en pensar ese juego, porque me decía, bueno, entonces, ¿realmente en ese momento estás en un espacio? Porque solo te dicen que estás en una paradoja temporal y ya no tienes ningún otro detalle. Entonces, y sabes que no quiero dar spoilers porque me parece un excelente juego y no quiero dar spoilers. Hay un momento en donde sabes que algo pasó en otro momento temporal y que no hay nada que puedas hacer al respecto. No sé cómo explicarlo, pero eso, o sea, ¿qué pasa cuando estás en un videojuego en donde estás completamente a oscuras, no te puedes mover porque el chiste del juego no es que te muevas? La única manera en la que puedes progresar es haciendo que tu yo del futuro esté de acuerdo contigo. Algo. Ya. Me No hay apunto al ningún tipo de juego. movimiento. Me apunto al Ah, juego sí, porque lo suena voy a mandar. interesantísimo. Pero yo tengo una pregunta, Yutli. Gracias, Caro, por tu respuesta. Eh, yo recuerdo que este concepto es medio importante en el texto. No podría decir qué tanto, ¿no? Pero, ¿qué tan amplia es la noción de espacio? O sea, porque, por ejemplo, yo pensaría que en el videojuego, en principio, sí hay espacios, aunque no necesariamente sean espacios que se ven. Pienso en, por ejemplo, para mí, Pac-Man, el juego básico, el de las maquinitas, ¿no? Y GTA son la misma clase de espacio en la medida en la cual es un terreno en el cual te mueves. Pero por ejemplo, en videojuegos como la primera parte de Buddy Simulator 1984, que es como el videojuego que ahorita ejemplifica Caro, que es algo más cercano a una novela interactiva, perdón, a una novela de texto, así es Buddy Simulator al principio. Si bien no hay un espacio en el cual el jugador se esté moviendo, te van describiendo uno. Te dicen, no, pues estás en una casa, estás en tal y cual lugar, sales de ella y te acercas a la cueva, te encuentras con no sé qué. Entonces, ¿qué tan amplia es la noción de espacio? Porque me interesa saberla para intentar ofrecer una respuesta. Yo creo que es en realidad muy amplia y quizá esta pregunta iba más orientada hacia o entender un poco hasta qué límite el texto lleva este concepto, ¿no?
porque creo que es una cuestión metodológica. Esta persona analizó ciertos juegos que se le presentaban y en ellos vio que se repetían ciertas constantes y a partir de eso pensó en el espacio de una forma que a mí me parece bastante limitada en cuanto a lo que es, ¿no? El espacio como espacio geográfico, territorial, físico quizá, y no como una cuestión más amplia que creo que él les podría incorporar. Pero sí, creo que en este caso lo que quizá debía haber preguntado es qué parece que el autor entiende por espacio, ¿no? El espacio como lo entiende el autor es, es definitivo para los videojuegos, es como esa es una cuestión, ¿no? Creo que si a dónde vas es un poco lo que estaría de acuerdo contigo, el espacio es bastante más amplio que el espacio físico geográfico, y pero más la cosa es como pensar en qué hace qué busca o qué busca decirnos el autor, ¿no? El espacio es importante en cuanto se puede convertir en territorio, eh, o qué más, ¿no? No sé por dónde iba tu pregunta. La respuesta en corto es sí, creo que es muy amplio el término, pero pues vamos a ver qué es lo que le escarbamos a esto, ¿no? A este autor. Sí, sin duda es una cuestión interesante, ¿no? La idea del espacio en el videojuego y esta noción de el territorio. Por lo que yo entendí ahorita durante la presentación que te digo, el texto me costó a mí muchísimo, ¿no? Entiendo que un espacio sería como el lugar en bruto y el territorio es cuando ya tiene se le ha realizado un ejercicio intelectual en el cual se comprende y se le asignan o se entiende qué se puede hacer en él. No estoy muy seguro si voy bien por ahí, Yutli, o qué piensas. Creo que sí vas bien, sobre todo en los términos más de Deleuze, que más que de Deleuze, del autor. O sea, me parece que el autor sí entiende como al espacio como esta cuestión que es posible representar y ya, o sea, lo que todavía no ha sido representada, ¿no? Entonces, por eso las imágenes generan configuraciones espaciales, dicen en algún momento, ¿no? Ujú. Entonces, parece como esto, ¿no? Como estas imágenes son representaciones de un espacio, más que... Y esto es lo que genera el territorio, ¿no? Ujú. Ok, ok. Porque en cuanto a la cuestión del espacio y el territorio, yo pensaría que en el videojuego casi siempre es territorio, ¿no? O sea, como que todo espacio, todo lugar en el que te mueves, precisamente está hecho para que te muevas. Y los lugares que son limítrofes, por ejemplo, pienso en un sandbox, ¿no? En The Legend of Zelda, el último, el Breath of the Wild, que ves en el horizonte igual montañas, pero ya son montañas a las cuales no puedes acceder. Si bien no las puedes recorrer, tiene una finalidad, o sea, no existen ahí en el vacío. Tienen un telos que es básicamente hasta aquí llegas y de aquí no puedes pasar. Lo mismo con entornos como los GTAs, ¿no? Que son islas rodeadas por agua, obviamente, porque una isla está rodeada por agua, pero por definición, ¿no? Pero el agua no es solamente un elemento vacuo, sino que es para ponerte cuál es el límite de hasta dónde puedes agenciar, hasta dónde puedes hacer cosas. Entonces, yo pensaría que en relación a pensar en la idea del espacio y el videojuego, pensaría que el espacio, perdón, que el territorio es lo que predomina en el videojuego. A grado de que cuando encontramos en los videojuegos, por ejemplo, áreas que no tienen finalidad, nos hace cortocircuito. Por ejemplo, estos test room, que son donde los desarrolladores hacen pruebas de las físicas y de cómo el videojuego reacciona a ciertos elementos, nos llaman la atención de por qué sigue esto aquí o para qué era esto. O sea, si no tiene una función dentro de la experiencia lúdica, digamos, normal, pues, hace un corto, ¿no? O sea, todo en el videojuego tiene un telos. Bueno, tengo esa impresión. Entonces, yo pensaría esto al respecto de la noción de espacio y de territorio, pero no sé qué piensan ustedes, compañeros. Pues creo que precisamente como lo acabas de entender, Antonio, me arroja mucho más luz
sobre todo en esta manera de cómo delimita el actuar, porque creo que también parte de la finalidad del texto es explicar cómo surge la agencia y de qué manera se desarrolla dentro del videojuego. Esa es la impresión que a mí me dio. Entonces, considero que finalmente la configuración del espacio, bueno, del territorio dentro de la experiencia digital, como comentaba hace un momento, delimita el actuar del individuo, delimita la manera en que surge la agencia, pero además tiene una relación directa con estas, bueno, es que yo investigué lo de molar, pero me salieron más definiciones psicológicas de cómo es digamos, esta manera de entender cómo un individuo y sus acciones son construidas por su experiencia en torno a la vida. O sea, las cosas que le han pasado y cómo eso conforman su actuar. Entonces, que de alguna u otra forma también la interacción con este territorio que delimita el actuar del individuo dentro del videojuego, también de alguna u otra forma interactúa con la misma formación o, bueno, las mismas estructuras molares que generó la persona a lo largo de su vida. Y que por lo tanto eso va a hablarnos de cómo se reacciona o cómo surge esta agencia dentro del videojuego que nos genera alguna clase de comunicación de alguna u otra forma. Porque, bueno, hablan de semiótica, hablan de signos, hablan de, no sé si el significado del significante lo están tomando en términos de Saussure, sí, Saussure, creo, perdón, cosa que me confundió un poco. Entonces, finalmente ahí también está una cuestión de lenguaje y de comunicación que finalmente se ve constituida por la experiencia tanto en el territorio como fuera de él, en un espacio material y de la vida del individuo que está teniendo esta agencialidad dentro del videojuego. Pero bueno, no sé, me debrayé mucho con esa idea, no sé si vaya por ahí el asunto o no. Yo creo que sí, o sea, creo que la cuestión sí puede remitir mucho al lenguaje, pero a mí lo que me parece más curioso es que el análisis que hace este autor es muy práctico, muy pragmático. Piensa en el espacio como esto que puede ser conquistado, como esto que puede ser tanto representado, delimitado y conquistado. O sea, siguiendo eso, creo que sí estaría de acuerdo con Antonio en cuanto a que parece que el juego, y creo que el autor también estaría de acuerdo con esto, que parece que el videojuego es pura territorialidad. O sea, es una territorialidad en sí misma que luego tiene una territorialización del parte del jugador o del personaje, ¿no? Pensemos de nuevo en las islas de GTA. Eh, Están rodeadas de agua y no puedes pasar por el agua, pero la idea es que llegues de una forma u otra, ¿no? Que crees puentes o que tengas un barco o lo que sea, para que puedas conquistar esa área y puedas territorializarla, que deje de ser más que una mera representación. Entonces, la representación es en sí misma una territorialización y luego es reterritorializada cuando tú la entras a ella. Y sin embargo, yo creo que el espacio podría tener algo más me parece que si entendí bien lo que decía Kira, que va más hacia una cuestión de, pues de lo significante, de los significados, más que una cuestión geográfica, ¿no, Kira? Sí, o sea, es que bueno, finalmente yo abordé el texto con las herramientas, digamos, teóricas con las que pude abordar el texto y que a mí me dio la impresión fue tanto cuestiones que tienen que ver con imagen, lenguaje Ujú. visual y esta cuestión de, sí de signos y símbolos o de la semántica, pero también de Sí, cuestiones de lenguaje, de significados, de unidades lingüísticas, bueno, de las unidades como los ememas y todo este tipo de cuestiones que interactúan entre sí para generar este tipo de espacios, porque finalmente algo que también me dejó mucho la impresión el texto fue que se refiere a todo como un holon, o sea, finalmente ve las máquinas como un sistema donde todo es más que la suma de sus partes, sino de cómo interactúan. Entonces, de alguna u otra forma, me parece que esta manera de abordar también los territorios y la manera en que estos espacios o lugares que se generan, desde mi punto de vista, delimitan la agencialidad y a su vez la generan, tiene también que ver con una cuestión de imagen
lenguaje y finalmente, digamos, la experiencia que se genera con ellos, ¿no? Entonces, yo más o menos lo pensé desde ese lado, pero sí digamos, me cuestiono mucho si sí será la manera correcta de pensarlo. Yo, o sea, por decirlo que creo, yo creo que sí. Y creo que definitivamente eso es lo que son un poco lo que es un poco el postulado del autor y lo que son los videojuegos un poco siguiendo de él. Es una cuestión de la imagen, como tú lo dices, todo lo que genera o proviene de la memoria y que incluye el lenguaje, además, como explícitamente dentro de la cuestión narrativa, ¿no? Pero creo que no solamente ahí, sino que flota en el aire, ¿no? La cuestión de crear significados es al final algo necesariamente lingüístico y, y sí, y por supuesto la forma en la que tomas lo molar al final o sea, es consecuente, ¿no? No está desconectado de esas nociones de la psicología de lo que Deleuze y Guattari proponen, ¿no? Pero de nuevo, me parece curioso que creo que el autor no estaría de acuerdo con nosotros en esta parte, ¿no? El autor, quizá más que diría que no, que estamos equivocados, diría sí, pero para hablar de lo que es la convención y para crear esta cuestión moral social, tenemos que ver en lo que la mayoría de ver lo que la mayoría de los videojuegos hacen, que es moverse y moverse del área A al área B y pasar del nivel A al nivel B y conquistar territorios, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el videojuego tiene otras potencialidades, pero esas potencialidades probablemente como el videojuego que propone Caro, quizá es una línea de fuga, ¿no? Es pensar en un videojuego que supera un poco eh, las convenciones y los condicionamientos del espacio que Kira mencionaba al principio de su primera respuesta, ¿no? El espacio te condiciona y sin embargo hay videojuegos en donde ese condicionamiento no es importante, ¿no? Es lo de menos. Te condiciona en cuanto a que o sea, que si estás jugando un juego de escribir una carta o de escribir algo, estás en un espacio establecido, pero eso es irrelevante, ¿no? No buscas territorializar otros espacios, ni es importante si el espacio en el que estás está territorializado, porque es una representación de algo abstracto en sí mismo, ¿no? Y creo que aquí es donde podemos pensar en las líneas de fuga, ¿no? Estamos hablando de una cuestión narrativa, puramente narrativa, entramos desde el principio de lo abstracto. No solamente, si bien se habla de narrativo como molar, si no hay imágenes o si las imágenes no son previas a lo narrativo, estamos en una relación abstracta porque se salta un poco la parte molecular de las imágenes, pero creo yo, ¿no? Más que se la salta, interactúa con ellas de una forma no convencional, abstracta. Bueno, ya en esta medida, no sé si sería mejor pasar a la segunda pregunta, que es la que vendría, o a la tercera, que es una en la cual ya estamos hablando, ¿no? La idea del videojuego, que funciona como líneas de fuga o que presenta estas nociones de líneas de fuga. Entonces, en esa medida, les dejo a ustedes decidir. El primero que responda va a dictar hacia dónde va a dictar la conversación. Segunda o tercera pregunta. ¿Qué piensan, compañeros? Bueno, yo es que tengo una duda que le quería plantear a Yukli, que de hecho sí va relacionada con la tercera pregunta, porque la segunda me está costando mucho responderla. Eh, pero bueno, cuando hablamos de estos puntos de fuga, Yukli, ahorita que estábamos hablando de que hay ciertas perspectivas o formas de actuar en el videojuego que son distintas, o que salen, por ejemplo, de esta idea de moverse o de constantemente conquistar, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos decir que cualquier tipo de, digamos, forma de hacer o de crear el videojuego, o empujar sus mecánicas o jugar, que sean disidentes a cualquiera de estas maneras establecidas, ya los podemos tomar como un punto de fuga. O sea, por ejemplo, el hecho de que en un juego como bueno, ahorita por poner otro ejemplo que no sea disco, este, hay un juego que me gusta mucho, independiente, que se llama, bueno, está difícil decir el nombre, es Chasty o algo así, es SCHASTYE,
que es un juego donde simplemente tú permaneces en un cuarto, no hay nada más, estás en una habitación de alguien, te sientas y frente a la computadora te pones a escribir. Solamente escribes. O sea, empiezas a teclear y empieza el personaje que es el parte de esta narrativa, empieza a escribir y te empieza a contar una historia, ¿no? Que con tintes Lovecraftianos y tal, y que bueno, al final tiene un giro que tiene que ver con la habitación y el personaje, etcétera. En este juego finalmente no hay combate, el objetivo es escribir meramente, enfocarse en la narrativa. Entonces aquí ya está empezando a escapar de una idea que tenemos de los videojuegos donde siempre tiene que haber combate o siempre tiene que haber algo más espectacular o ese tipo de cuestiones, donde aquí pues, solo es un tipo que se sienta y escribe, ¿no? Podríamos entonces, poniendo este ejemplo, que toda esta clase de ideas que salen de esta idea, por ponerlo así, bueno, no sé si sea la palabra correcta, pero para decirlo mal y pronto, hegemónica de cómo debería de ser un videojuego, ya estamos teniendo un punto de fuga. Y en el caso de que pasara con otros, ¿ya hay ahí de facto un punto de fuga o tiene que haber otro tipo de características para poder tomarlo como una desviación de este tipo de cosas? Es una pregunta que siempre está ahí porque además es política, ¿no? Si lo que buscas es escapar de ciertos límites, lo que tienes que hacer antes es plantearte cuáles son esos límites, ¿no? Y aquí yo más bien me preguntaría como, ¿qué límites realmente te pone el videojuego, ¿no? O sea, ¿cuál es el castigo, digamos, por tomar esas líneas de fuga? ¿Es no ganar dinero? Creo que hay muchísimos juegos que el autor consideraría como juegos que generan líneas de fuga, que ganan mucho dinero, ¿no? Y por eso mencioné Minecraft, ¿no? Porque quería como pensar en esta cuestión o esta rival que puede ser como polémica de cualquier videojuego que se salga de lo que consideramos como hegemónico es ya una línea de fuga. La, la respuesta es que, pues quién sabe, pero o lo que creo que Deleuze diría, o lo que viendo Deleuze parece que es importante, es entender cuál es el lenguaje de los videojuegos, entender estos diagramas o este pensamiento diagramático que pueden tener los videojuegos y estas cuestiones abstractas que tienen los videojuegos, porque ahí es donde se puede ver cuáles son realmente las posibilidades de las líneas de fuga. Entonces, creo que no estamos en un punto en donde podamos decir cuáles son los límites y cuál es el lenguaje específico que los videojuegos tienen como para poder decir, esto de aquí es una línea de fuga. Al menos yo así lo veo, porque de nuevo, viendo el ejemplo que les mostré, son mecánicas que ya existen. Al parecer, si hay algo que hace línea de fuga, no es que tenga una mecánica rara o diferente, sino que la mezcla de toda el agenciamiento que es el videojuego es una cosa que se sale de lo común, ¿no? Y por muchas razones, ¿no? En este caso, pues pensar en las limitaciones que tiene para que para jugar un videojuego adecuadamente tengas que tener un Arduino y una madre que gira y un detector una cámara que detecte luz, y etcétera, etcétera. Eso pues, también al mismo tiempo es un obstáculo, ¿no? Que desde luego va a hacer que algo no sea convencional. Creo que lo que habría que hacer es entender cuál es el rol del videojuego en la sociedad capitalista y en el consumo. ¿Es mantenernos atareados? Si solamente es mantenernos atareados, entonces la cuestión de la lentitud es un poco, es difícil argumentar que haya líneas de fuga en ello, porque si lo que el videojuego o lo que se espera que el videojuego haga sobre nosotros, o la forma en la que el videojuego actúe sobre nosotros es estar entretenidos y distraídos, un juego de escribir logra eso, ¿no? Y Minecraft logra eso, ¿no? Y quizá este otro juego que les mostré también logra eso, ¿no? Y me parece que es un juego en el que no haces nada y estás ahí viendo, también logras eso, ¿no? Entonces, creo que más que nada sería eso, y eso es lo que realmente creo que el autor no define y no determina, y no argumenta, porque me parece que es complicadísimo, pero es lo que lo que habría que preguntarnos, ¿no?
para saber si hay una línea de fuga, tenemos que saber cuáles son las líneas abstractas y las velocidades que el videojuego imprime sobre nosotros. ¿Hacia dónde nos lleva el videojuego? Como la convención capitalista y social de lo que el videojuego es, ¿no? Hacia dónde nos lleva, y solamente conociendo esa línea podemos saber si hay otras líneas de fuga. No sabría qué decir más allá de eso, no tengo idea, ¿no? El autor habla de venir como una fuga que es una cuestión de participación activa, de comprensión intuitiva o con naturalidad fraternal que rompe la actitud de defensa de la cultura frente a las técnicas. O sea, explotar las técnicas al máximo para hacer algo nuevo y hacer comprensiones nuevas de lo que puede ser el videojuego. ¿Es eso algo que no está permitido dentro de la convención? No sé, ¿no? Al final creo que el Wii, el Kinect y demás hacen un poco eso, ¿no? Y no dejan de ser instrumentos y productos de consumo totalmente hegemónicos, ¿no? No. Yo tengo una pregunta que me gustaría plantearles en relación con algo que acaba de decir Yutli, que lo mencionó de hecho desde su presentación y tomé nota, pero que no tengo muy claro. ¿En qué medida un videojuego en el cual no haces nada es videojuego? O sea, eh, yo no ni siquiera voy a irme por un planteamiento tipo, bueno, un planteamiento tal como, bueno, es que jugar implica una actividad y si no es una actividad, pues entonces no estás jugando. Por ejemplo, yo me preguntaría, ¿no? De entrada, si, por ejemplo, un equipo de fútbol, quien está en la banca está jugando. Yo diría que no, o sea, francamente. Pero, pues, reciben un sueldo, entonces están beneficiando de esa actividad profesional. Entonces, es debatible tal vez aquí la cuestión. Pero también hay, por supuesto, otros aspectos que hay que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, retomando lo que vimos hace un semestre con Nguyen, en torno a los videojuegos como arte a partir de que son cristalizaciones de agencialidades que podemos realizar perdón, de una manera más clara. Los videojuegos nos permiten portar agencialidades de manera temporal, es decir, tener habilidades de manera temporal que tienen un valor en un entorno de juego. Ajá. ¿En qué medida un videojuego en el cual no haces nada y que por ende no estás adquiriendo una, una suerte de habilidades o de cosas que hacer dentro del mundo es un juego? O sea, a mí me llama mucho la atención esta cuestión porque parece ser un caso límite, ¿no? Recordando también esta cuestión de los Zero Player Games. O sea, ¿en qué medida es un juego eso? Yo no lo tengo claro. Entonces les Bueno, quiero preguntar a ustedes. ahí yo nada más una pregunta, Antonio. ¿Me podrías poner algún ejemplo de lo que tú estás entendiendo como un juego donde no se hace nada? Ok, yo no lo he jugado, vaya, pero hay una obra, yo le voy a llamar obra nuevamente porque para mí no es videojuego, que cita Dayo en sus videos sobre los 20 videojuegos que recomiendo, algo así. Y es una obra en la cual ejecutas el software y es una isla que está girando. Y Dayo pone el ejemplo, bueno, este es un juego en el cual no se hace nada. Y yo cuando vi eso pensé, no, eso es un save, un wallpaper glorificado. Y ya. Pero él lo sí. planteaba como, es que este es un caso límite del videojuego. Y esas eran sus palabras. O algo, una idea similar. Entonces yo desde ese momento he estado pensando en qué diablos es un videojuego donde no se hace nada. Yo pensaría, contrario a lo que acabo de decir en mi intervención anterior, los juegos de 0 jugadores que vimos en este semestre, pues sí parece haber como una actividad que se hace, ¿no? Pero cuando un videojuego no, sea que te pida no hacer nada durante un momento o que de plano no se pueda hacer nada, ¿en qué medida son juegos? Esa cuestión me Creo que es el causa simulador de montaña, ¿no? Ese. no recuerdo la verdad, pero sí Bueno, es una isla montaña, o sea, literal está flotando en medio del espacio, hasta parece con estética de Fez. y gira, ¿no? Y creo Ajá. que, bueno, si es el que creo que es que la montaña también te habla y
pues le puedes dar vueltas y ya, ¿no? Entonces, bueno, espera, a lo mejor lo pienso un poquito más y ahorita te digo. No sé, Caro o Yutli, si quieren ofrecer alguna respuesta en torno a esta cuestión. Pues es que justo estaba pensando en... No puedo pensar en un juego en el cual no se esté haciendo nada. Es que, por ejemplo, yo quisiera tal vez pensar en un caso tan extremo como el que les acabo de decir de el juego, donde lo abres y la isla está girando, es muy extremo, porque literal es el único ejemplo que puedo pensar. Pero, por ejemplo, yo he estado jugando FES en estos días. Y hay un momento, esto ya lo había pensado, pero como que Kira me lo recordó hace un rato cuando estamos hablando. Hay un momento en el cual en FES, perdón, el tiempo pasa en FES. Evidentemente no pasa a la misma velocidad que en la vida real, ¿no? Pero por ejemplo, llegas a ciertas áreas y tienes que esperar a que el sol se ponga para poder resolver ciertos puzzles o para ver este las partes que tienes que accionar para que el juego resuelva cierta situación. Entonces, por ejemplo, hace rato me pasó esto. Yo llegué a este lugar y básicamente en el mundo del juego estaba amaneciendo. Entonces, el sol iba saliendo y tuve que esperar unos 7 u 8 minutos a que el sol se pusiera. En esos 7 u 8 minutos no estuve interactuando con el juego, o sea, solamente estaba viendo cómo pasaba el rato. ¿Eso es jugar? ¿Ese caso en concreto lo sería? ¿O ustedes qué piensan? También como esto que pasa en Metal Solid 3, ¿no? De que si dejas que the end. Si no haces nada un rato, se muere un enemigo que está viejo. Pero creo que un rato es un uso muy raro para eso, ¿no? Porque creo que son como 3 semanas. Sí, al final funciona con el memory card, ¿no? Pero, o sea, va más allá porque no solamente es no jugar de estar viendo la pantalla, sino es no jugar, o sea, ni prender También Stanley el Parable play. tiene algo así, ¿no? Sí, y varios juegos tienen logros, ¿no? Pero en el caso de Metal Gear Solid, digamos que pasa algo con las mecánicas, ¿no? Creo que en Stanley Parable sí ocurre algo también con las mecánicas, pero sí, hay muchos juegos que te dan logros, pero nada. Pero esta cuestión como de cambio temporal es interesante, ¿no? O sea, mientras estabas en tu casa comiendo y haciendo tarea y en la escuela y se estaba muriendo el cliente, estabas jugando, pues no, pero pasó algo. Entonces, ¿el juego lo hizo solo o qué? O sea, ¿no hay jugador? ¿Deja de haber jugador cuando soltamos el control? Tal vez ahí habría que ampliar la noción de qué es un jugador. Perdón, tal vez ahí habría que ampliar la noción de agente. Es decir, un jugador es una clase de agente. No entendiendo agente como en el texto, ¿no? Sino entendiendo como alguien que tiene agencia dentro del entorno virtual. O sea, el entorno virtual es resultado de, perdón, cambia en la medida en la cual uno realiza acciones, en la medida en la cual uno mete inputs, ¿no? Oprimir el botón A para que Mario salte, oprimir el botón a la derecha para que vaya a la derecha, etcétera. Pero también el propio juego tiene una serie de reglas internas que afectan su propio estado. Ajá, por ejemplo, la mecánica del tiempo en Mario Bros. O sea, si se pasan los 400 segundos o 400 unidades de tiempo que hay en el juego, muere Mario. Entonces, tal vez ahí habría una suerte de... El juego es agente del estado de cosas del propio juego, en la medida en la cual él mismo está atento a circunstancias ajenas a él mismo, como por ejemplo el paso del tiempo, y en función de qué tanto paso del tiempo haya habido, el juego cambia. En el caso de Metal Gear es como muy, muy interesante, ¿no? Porque es no estar ahí y que el juego no se esté ejecutando, pero sin embargo, comillas grandes, sea consciente de que pasó el tiempo. Ah, a ver, le doy la palabra a Kira porque hoy calzó la mano. Sí, ahorita perdón Antonio por interrumpirte, ahorita con esta cuestión que acabas de mencionar del paso del tiempo y de la noción de agente, voy a hacer esta pregunta nada más por mero y pleno carácter incendiario. Ajá. ¿No sería también bueno expandir
la noción de lo que es jugar más allá de una acción que requiera esfuerzo. No puedo jugar simplemente a contemplar algo. Y aquí, ¿y por qué genero esta pregunta? Me acabo de meter a la página de Steam del juego que dices. Ya lo encontré. Es el de Mountain. Ajá, así se llama el juego. Y la descripción del juego es así. Dice, experimenta la vida como una montaña en este juego de relajación, de simulación de naturaleza, ¿no? Dice, ¿cuáles son las futures del juego? Dice, no hay DLC, el tiempo sigue avanzando, las cosas crecen, las cosas mueren y la naturaleza se expresa a sí misma, ¿no? Y entonces hay un comentario que me pareció una maravilla de una persona que pone, te los voy a leer. Pagas 99 euros por una montaña que no hace nada, está quieta, llueve, le crecen árboles, pero no hace nada. Tú la miras, pero no hace nada. Ahí sigue ella, sin moverse, y tú sigues mirándola, observándola, divisándola, pero no se mueve, no hace nada. Me he gastado 99 euros en un simulador de montaña tan real que cumple con su función. Una montaña no hace nada. Pues el simulador tampoco. Giras alrededor de ella para que la veas. Tú la miras, ella te mira, los dos os miráis, pero no hace nada. Ahí está en la pantalla sin inmutarse y tú ahí estás pasando tu vida enfrente de un ordenador mirando un simulador de montaña. Jules, ¿te vienes a dar una vuelta por el pueblo? Me dicen mis amigos. No, tengo que observar el simulador de una montaña. ¿Qué hago con mi vida? Y dice, memorias de un gamer que ha tocado fondo. Ajá. Entonces, vaya, ¿no podríamos expandir la cuestión de la acción a un videojuego más allá de algo que sea un esfuerzo o algo que reaccione a digamos, un estímulo directo? Por ejemplo, tú dices, yo me quedé en una parte de FES sin hacer nada, pero estabas en FES, estabas viéndolo, lo estabas viendo moverse, estabas diciendo tal, cosas ocurren, pues es parte del juego, ¿no? O a veces yo juego este juego de la leche, el de Milk Inside a Bag of Milk, y hay momentos en que no haces nada, o sea, ni lees ni aprietas, nada más te quedas ahí viendo. Y es algo, ¿no? Entonces, no podríamos o expandir esa noción o también entender que el videojuego, dentro de él también se encuentra ese grado de contemplación en un solo juego a que miro. Me explico, en ese juego, en ese rol, en ese transportarse una cuestión de ahora estoy mirando, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero es una cuestión como de roleo, así de, porque este cuate lo que está describiendo en su experiencia es, pues estoy roleando a que veo una montaña, y eso es, veo una montaña, y estoy roleándolo de alguna forma. ¿No puedes expandirlo a esa cuestión? ¿O sí se podría? No lo sé. Tal vez sea porque yo estoy viejo, pero yo no creo. Ay, O no sea, está tan anciano. bueno, bueno, eso era una broma, ¿no? Para aliviar la cuestión. Pero yo no creo, así, genuinamente no creo. Así, o sea, no sé si este es un buen argumento, pero sé que si lo pienso tal vez puedo obtener un buen argumento. A ver, lo que diferencia... A ver, si lo único que haces en un videojuego es contemplar, no estás jugando un videojuego, estás viendo una película. O a lo mucho estás viendo un sistema que está reaccionando a sí mismo. Que tiene sus propias reglas y está operando. Por ejemplo, esta montaña, este software de montaña, y lo voy a llamar software porque para mí no es un juego. Este software de montaña tiene dinámicas internas programadas que hacen que reaccione y que se desenvuelva de una manera natural. Este simulador de montaña intenta replicar con cierta fidelidad, comillas grandes, cómo se comporta una montaña. Pero eso no se diferencia a nivel visual y agencial de ver una cinta de una montaña, un stop motion de una montaña. Entonces, para mí la agencialidad, entendida como realizar acciones con esfuerzo, de verdad es fundamental para el videojuego, porque si no el videojuego se vuelve otra cosa, se vuelve nuevamente una cinta. O sea, ¿en qué se diferenciaría, por ejemplo, correr ese videojuego en tu computadora habiéndolo comprado en Steam por 99 euros a ver un video en YouTube de eso? En nada, son completamente indiscernibles. Pero por ejemplo, si yo jugase Mario Bros, mi experiencia es completamente distinta de yo jugarlo a ver una grabación en YouTube. Entonces, para mí, no, o sea,
tal vez yo estoy predispuesto en virtud de lo que les he dicho. Para mí eso no es un juego. Y para mí la persona que está en la banca no está jugando el partido. Pero, ¿qué opinan ustedes, compañeros? Creo que hay una diferencia tanto como en estar en la banca y por ejemplo, volviendo a Metal Gear Solid en dejar que Dien mora con Mountain, porque hay una potencialidad de hacer algo y el decidir no hacerlo genera un efecto. Bueno, la banca es un poco la decisión de alguien más, ¿no? Pero genera un efecto que a lo mejor puede hacernos pensar en que sí estás jugando, porque el no hacer nada es hacer algo, ¿no? Como hacer una pantalla en el básquet, ¿no? Quedarte quieto. Al final te quedas quieto para que el contrincante choque contra ti. Y eso genera algo aunque tú no hagas nada. Y lo mismo con Dien, ¿no? Tú dejas de jugar para que algo pase. Y en Mountain, pues no sé, puedes hacer algo más aparte de ver. O sea, hay algo que puedes hacer y que decidas no hacerlo, que decidas Pues, contemplar, le puedes dar vueltitas y le puedes poner te música puedes dar para que vaya más vueltitas. rápido. Y le puedes poner Claro. música y ya. No sé, supongo que eso lo cambia un poco, pero no tanto, ¿no? O sea, al final Es que decides contemplar de una forma específica, pero hasta ahí, ¿no? sí, es que precisamente mi pregunta va sobre todo, por eso lo decía, es una cuestión totalmente incendiaria, porque a mí me parece totalmente válido lo que dice Antonio. O sea, es muy cierto y muy lógico. Después del comentario que les dije de este cuate que tuvo una experiencia existencial jugando esto, hay otro que básicamente te dice, regresen el juego, esto no es un juego, no hago nada, esto es basura. Ajá. Y finalmente, ¿por qué? Pero porque sí considero que sí debemos de ampliar un poco ese tipo, la idea que tenemos de agencia o de actuar en un juego. No en este caso en específico, creo que este es un caso extremo, ya muy extremo que ronda en un límite, en un limbo donde podemos decir que eso que no es. Pero por ejemplo, los ejemplos que ponían ahorita, como el que tú pones del básquetbol de la pantalla, me quedo quieto, ¿qué estoy haciendo? Nada, pero al mismo tiempo estoy jugando el juego. O por ejemplo, si juego Stardew Valley, a veces me puedo quedar en Stardew Valley nada más viendo el juego. Yo creo que también esa idea también de expander viene en la posibilidad que tenemos de actuar o no, de decidir hacer o no algo dentro de ese entorno. Porque finalmente también puede ocurrir con cosas como los juegos de mundo abierto, donde, por ejemplo, yo hay veces en las que juego el Witcher 3, no para seguir la historia, no, hay veces en las que nada más entro a ver el atardecer en ese juego. Me meto y me quedo viendo el atardecer y me quedo ahí. No estoy haciendo nada, solo estoy viendo el atardecer del juego. Pero hay una serie de posibilidades que me dicen que puedo decidir realizar otras cosas o no hacerlas. Entonces creo que también la capacidad de elección es lo que define o no esta agencia que además viene cargada con todas las demás nociones que ya hemos estado hablando, ¿no? Creo que por ahí podríamos empezar a pensar un poco en expandir más esta idea del actuar dentro del videojuego. Y es un poco también esto que mencionabas, ¿no? Que el videojuego, Antonio, que el videojuego puede ser un poco como un actor, ¿no? Como en la teoría del actor Red, que te mencionan en Avatar Don't Kill People, People Do, que sí, el juego es algo más que un software, que una máquina, ¿no? O bueno, en ese sentido, hay que pensarlo como una máquina de Lesiana que tiene la capacidad de crear otras máquinas y de funcionar dentro de un sistema complejo que dice más cosas que simplemente funcionar con impulsos externos y hacer algo, emitir una externalidad a través de algo que se le viene desde fuera, ¿no? Y en ese caso, sí el videojuego puede hacer otras cosas, pero entonces la cuestión con Mountain, o para seguir, digamos, viendo el caso extremo es hasta tiene un límite lo que puede hacer un actor, un videojuego como actor en una red, o tiene un límite lo que puede hacer una máquina, y ese límite depende de qué, del resto del sistema, de si uno puede hacer algo, si uno puede ser un actor dentro de ese sistema, o si uno puede observar una producción maquínica que es externa a la máquina en sí. ¿Dónde está el límite? Desde luego es una situación límite, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la cuestión?
Es algo muy complejo, sin duda, sí. Por ejemplo, yo lo que creo, hasta antes de haber leído ah, eh, Video Games Agency as Art, el texto de Nguyen, yo pensaba que la manera en la cual había que aproximarnos a determinar qué es o no videojuego eran el grado de interactividad y los efectos que tienen tus acciones en el juego. Por ejemplo, eh, siento que hay muchas definiciones de videojuego que lo hacen indiscernible del software, como por ejemplo Word. O sea, un software interactivo, bueno, pues Word. O sea, un programa en el cual realizas acciones y hay un resultado. Word es eso, ¿no? Oprimes teclas y te salen palabras. Oprimes control C, control W, copias y pegas. Entonces, yo lo que pensaba era, en su momento, nunca lo desarrollé y nunca me metí al tema tampoco, pensar en grados de interactividad, así de qué tanta interactividad es necesaria, perdón, cuánto es la interactividad mínima que le exijo a una cosa para considerarla videojuego. Porque, por ejemplo, esta cuestión de mover el paisaje para ver distintos entornos, pues es algo que se ve en muchos videojuegos. Pero por lo menos pensando en el juego, en el software de la montaña, yo no pensaría que poder girar un entorno para verlo desde distintos ángulos sea condición ni suficiente ni necesaria para determinar algo videojuego. Entonces, a mí me gustaba pensarlo en su momento en función de esto, de exigir un mínimo de cosas que se pueden hacer, o de interactividad, no de cosas, no, porque eso implicaría hacer una lista de cualidades de los videojuegos, y en definitiva eso ni se puede y ni tendría ganas de hacerlo, a pesar de ser mi teoría. Pero, bueno, tal vez para cerrar ese tema y pasar a todavía las preguntas de YouTube, porque hay que atenderlas todavía. La cuestión de la línea de fuga me gustaría que se plantease, ¿no? O sea, ¿qué juegos o qué rasgos de juego en específico podemos decir que funcionan como líneas de fuga? ¿Qué opinan ustedes, compañeros, en torno a esta pregunta? Bueno, voy a empezar yo. Perdón, ¿podrías repetir tu pregunta, Antonio? Es que se empezó a cortar mucho mi llamada. Sí, no te preocupes, Caro. Entonces es la tercera pregunta de Yutli. ¿Qué juegos o qué rasgos de un juego en específico podemos decir que funcionan como líneas de fuga? ¿Te gustaría ofrecer una respuesta, Caro, al respecto? A mí lo primero que me vino a la mente fue cuando los jugadores descubren mecánicas que no fueron pensadas, más bien descubren maneras de explotar mecánicas que o no fueron pensadas por los desarrolladores o incluso los propios desarrolladores se oponen a esas mecánicas. No sé, quizá no es a lo que se refieren, pero recientemente vi un tráiler del gameplay de Tears of the Kingdom, de Legend of Zelda, y vi un comentario en el que una persona decía muy impresionado, o sea, los desarrolladores vieron cómo los jugadores explotábamos las mecánicas y la física del juego, creando nuestros propios naves para poder volar, usando las mecánicas del juego de una manera en la que no estaba pensado y ahora ya lo convirtieron como en parte de la norma del juego. Entonces yo lo pensé en ese sentido, cuando los jugadores logran encontrar ciertas, como le dicen, ciertos exploits. Ya sea para moverse de ciertas maneras que no lo habían visto, o cuando esas unas que para mí son las más divertidas, porque son las que más hacen enojar a los desarrolladores, cuando los jugadores encuentran maneras de ganar dinero de manera infinita, especialmente los juegos que son más de servicio y se espera que gastes y gastes dinero para ganar. Pienso en cuando los jugadores logran encontrar maneras de sacar la moneda del juego sin tener que gastar dinero de verdad. No sé, pensé en eso. A lo mejor no es a lo que se refieren, pero eso fue lo que yo pensé. ¿Tú, Kira, no tengas alguna idea de esta cuestión? Bueno, perdón, alguna respuesta que ofrecer al respecto. Sí, de hecho, me parece que lo que dice Caro me parece muy importante
yo les invito a que vayan a ver los TikToks de Breath of the Wild que se hacen. Yo ya lo dije alguna vez, eso ya no es jugar, eso es terrorismo. O sea, de repente ves las maniobras que se avientan y cómo bombardean y avientan y atosigan a los monstruos de una, así, haciendo maroma y faramaya y lanzando cosas. Llega un punto en el que dices, ¿qué pasó? Y eso no lo tenía contemplado el desarrollador al 100%. Entonces me parece que sí, en la manera en que el jugador puede, digamos, utilizar las herramientas del videojuego a su propio entender y tratando de también lidiar o luchar contra esta entidad burocrática que es la máquina, me parece que son una línea de fuga porque justamente ahorita estaba pensando en lo que estábamos hablando hace rato del capital y los tiempos del capital. Leí un texto que ahorita lamentablemente no les puedo decir exactamente el autor y el nombre porque lo tengo muy difuso, pero donde se planteaba la idea de que cuando surge la imprenta y empiezan a producirse textos en masa, que hace que la información se mueva más rápido y los tiempos de las personas cambien, el capital se afianza más de alguna forma. Eso es lo que yo entendí. Entonces, de alguna manera, tanto oponerse a estos tiempos, a estas delimitantes que se ponen, me parece una línea de fuga de parte del jugador, como también la misma noción de que los desarrolladores busquen realizar otros juegos, por ejemplo, ahorita que tenemos el auge de, bueno, no auge, porque esa burbuja ya se reventó, porque ahorita están muriendo juegos de servicio a diestra y siniestra, pero de esta idea del juego de servicio, los desarrolladores que están apuntando a otras miras mucho más single player, por así decirlo, y sin estas cargas de pago y económicas, me parece una línea de fuga que no solo como movimiento político, sino en contra de un ideal de movimiento, de tiempo y de ganancia que está buscando el estudio. Sin embargo, aquí es donde yo voy a plantear que para esta pregunta la mejor respuesta pues es la carta del depende, porque si bien tenemos esta cuestión de que aquí hay una línea de fuga que está yendo hacia otro lado, tenemos a compañías multimillonarias como Electronic Arts publicando Dead Space como un juego single player, donde lo que está buscando es la ganancia. Porque finalmente ahorita, de que estamos platicando esto, estaba teniendo una conversación paralela con mi pareja y me planteó algo muy, bueno, ella es economista, entonces me planteó algo me pareció muy preciso. Finalmente, el ocio, o el tiempo de ocio, como ella me lo estaba planteando, es un momento que no es productivo para el capital, no estamos generando nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el capitalismo? Bueno, pues que toma este tiempo de ocio y genera en torno a él un mercado que le genere ganancias, ya sea la venta de juegos, ya sea los servicios, ya sea microtransacciones, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que este tiempo de ocio puede redituar al capital de alguna forma u otra. Los juegos de servicio son la muestra clara, ¿no? Entonces, si tomamos esto como el videojuego como parte de esta cuestión mercantil, pues incluso estas líneas de fuga que yo estoy planteando fuera del juego de servicio al juego single player, pues no son líneas de fuga, porque al final yo le estoy comprando a la misma corporación que está buscando generar ganancia con Dead Space. Entonces, la siguiente respuesta sería, bueno, entonces vamos a pensar en los desarrolladores independientes, quienes se encuentran muchas veces en una por decirlo mío, en una parcela apartada, ¿sí? Apartada de, digamos, la industria grande, gigantesca, el corpo, y están generando algo que parece tangencial, ¿no? Pero que finalmente también forma parte de ese mercado. Entonces, yo diría que las líneas de fuga, además de que deberíamos de pensar en ese depende de para qué las estamos pensando y para quiénes las estamos pensando, también tienen que ver con dedicarnos a entender el objetivo de ese para qué y ese para quién. Hablan también en algún punto del texto, una línea muy chiquita, de que hay una idea política en torno a separarse de ciertas cosas. Entonces, yo creo que todo aquello que está buscando en un para qué y un para quién, un objetivo o persiga un objetivo que salga de estas líneas grandes o corporativas o este tipo de cuestiones, puede ser una línea de fuga, pero siempre inmersa dentro de este juego de los tiempos del capital, porque finalmente hay una producción acelerada, a pesar de todo, los desarrolladores independientes están sujetos a un tiempo, a una presión, a una necesidad de dinero para entregar los videojuegos, y que además, a pesar de que son algo tangencial, de que están en su propia parcela de desarrollo, forman parte del mercado del ocio, de alguna u otra forma. Sus competidores son, si lo quieres ver de cierta manera muy, digamos,
fría, pues el competidor de Stardew Valley es Fortnite, porque finalmente también están en un mercado de ocio y en ver en qué gastas tu tiempo. Entonces, creo que estas líneas de fuga van en pensar el para qué y el para quién, pero siempre considerándonos inmersa en este juego del capital, que es algo que no podemos escapar, por más que querramos tener una idea política que contravenga sus tiempos o sus ideas de mercado, porque finalmente estamos inmersos en él y tenemos que utilizar sus herramientas para pensar estas líneas de fuga que en un para qué o en un para quién nos hagan pensar en otros escenarios. Pero bueno, no sé, es lo que pensé ahorita. No sé, Yutli, si quieras comentar algo al respecto o ofrecernos una respuesta a tu pregunta. Más que una respuesta, me parece muy interesante estas dos respuestas de Caro y de Kira, porque consideran cosas que no había considerado y creo que es quizá un efecto del defecto del artículo, y es que parece que piensa al videojuego como eso que se desarrolla y no necesariamente eso que se juega. No parece pensar en la agencia, no agenciamiento que tiene el jugador, en la creación del agenciamiento que es el videojuego, ¿no? O sea, ¿qué hace el jugador mientras juega, además de experimentar sensaciones, ¿no? ¿Qué hace además de seguir las instrucciones que el desarrollador trazó como líneas de fuga para enfrentarse a estos condicionamientos del videojuego hegemónico, digamos? Parece que eso no lo toma en cuenta y creo que la cuestión de los exploits, pensando en lo que dijo Caro, y la cuestión también del ocio, que al final el videojuego no sale del ocio, son cosas que le tocan más al jugador que a los desarrolladores de videojuegos, ¿no? Entonces, me parece que eso es fundamental, ¿no? Y que si hubiera que hacer una revisión de este artículo o si hubiera que comentar este artículo, habría que plantearlo, ¿no? ¿Qué papel tienen los jugadores dentro de estos agenciamientos y estas líneas moleculares y abstractas de los videojuegos, ¿no? Eh, Aquí es donde uno se... ¿Han visto ese meme de, creo que es de Friends, de un sujeto señalando a la televisión donde él mismo sale? Bueno, así me siento ahorita, porque en ese sentido yo me gustaría pedirles. Entonces, pensando en esto último que mencionó Yutli, que si gustan, chequen este texto de El problema de la gigantomaquia, que es un texto que está en mi blog y que ya lo recomendé varias veces, sí, porque es un clásico mío, porque llevo como 4 textos de esta cuestión. Pero a mí me gustaría plantear una respuesta a esta última pregunta. A ver, primero voy a plantearle a Yutli, ¿no? De si lo que estoy entendiendo es correcto, ¿no? Digamos, hay una forma... La idea de línea de fuga sería aproximarse al videojuego de una manera distinta como se hace de manera establecida en el mainstream. ¿Esto es correcto? Sí, me parece que para el autor sí es eso. Ok, entonces creo que una cuestión que hay, bueno, no, tal vez aquí estoy haciendo yo trampa, ¿no? En pensar lo mainstream como lo establecido, pero creo que habría que checar, bueno, de entrada habría que definir cómo definimos qué es lo establecido o lo mainstream, ajá, porque es una cuestión que creo que es fundamental para el texto, porque por ejemplo, si pensamos en que lo mainstream es un videojuego, un control así de con esta estructura, ¿no? 2 análogos, 4 botones aquí, el 4 aquí arriba y demás. Eh, pues parece como complicado, creo yo, porque en algún momento se planteó desde el hardware, ¿no? El hardware mismo puede ser una manera en la cual te aproximas de manera distinta al videojuego y generas una línea de fuga. Si pensamos que esto es lo mainstream, lo estándar, el canon, por decirlo de una manera, cosas como por ejemplo el Playdate, que es este link que les mandé en el chat general, que es una consola que básicamente es un Game Boy, pero que tiene del lado derecho una manivela. Sí, como una manivela, se llaman estas cosas que uno rota. Y a partir de ello interactúas en el juego, pues es una manera distinta de aproximarse al videojuego desde el hardware. Pero aquí la cuestión es que al ser el hardware de la consola, también creería que es una manera en la cual se estandariza cómo te aproximas al juego, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede con el gameplay de Dolores es que se creó hardware específico para poder pasar esa experiencia, para poder jugarla. Pero con Playdate
la manivela se vuelve el estándar de la experiencia en este juego, a pesar de que ella en sí misma, los juegos de esta manivela, de esta consola, sean líneas de fuga respecto a lo establecido, parece que ella misma se vuelve una línea de fuga. Y pensaría, por ejemplo, en ciertas... Esto se ha visto mucho, ¿no? Con el hate que hay recientemente a Omori, este videojuego de Omocat, del 2020-2021 me parece, en el cual se dice, bueno, es que ya todos los videojuegos indie son de la depresión y de todos estos temas, ¿no? Que nos aquejan a como que la generación, nuestras generaciones. Pero parece que para estas personas ahora los videojuegos que tratan estos temas son una suerte de mainstream o algo que es repetido, que hay una cierta... hay demasiados de ellos. Entonces, juegos como esos que en algún momento fueron este la línea de fuga, el punto de fuga, se han vuelto un nicho en sí mismo, o sea, una suerte de estándar de qué es el juego. Entonces, esas serían mis dos cuestiones, ¿no? La idea de cómo definimos lo mainstream y cómo el hardware en sí mismo, a pesar de ser línea de fuga de otra cosa, se vuelve en sí mismo el estándar o el mainstream para ese entorno, que son cuestiones que ahorita me están llamando mucho la atención. Pero no sé qué piensan ustedes, compañeros. Bueno, pues yo creo que ahorita con esas preguntas que acabas de plantear, Antonio, yo creo que obviamente pues, tenemos que medir claramente los sesgos que se generan en redes para definir lo que es o no lo hegemónico, lo mainstream, porque sí estoy de acuerdo en que estamos en esta noción de que, por ejemplo, es que ya todos son juegos como Omori, ya todos son juegos emocionales, ya todo es Undertale, ya todo es tal. Pero también tenemos lo mismo con la gente que plantea que el mercado de los indies es únicamente Metroidvanias con pixel art roguelike, ¿no? Donde más bien estamos viendo un sesgo en torno a una experiencia en redes, también una experiencia a un mercado que tiene puntos saturados de algo, sí, pero donde no se está viendo también la gran apertura o vastedad, por así decirlo, del mercado independiente, porque justamente podríamos decir que allí hay una línea determinada a seguir, pero tú lo marcaste, es de nicho, y eso lo hace mainstream, pues realmente solo es un grupo, es que son los grupos de los juegos narrativos enfocados a la emoción. Los otros son los grupos de los juegos Metroidvania con pixel art o roguelike, ¿no? Porque puedes encontrar cosas muy locas, o sea, Everhood, ¿qué es? O sea, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Es una mezcla de muchas cosas donde se mezclaron muchas cosas. Este comentario solo lo va a entender Kira. Para el Sí, resto, jueguenlo para que lo entiendan. estoy Jueguense un muy juego de de acuerdo. 4 horas para que entiendan una broma. Dense. Ay, no dura 4 horas, se echó 12 horas, no le crean. Este, pero, ¿cómo se dice? Pero finalmente hay un nicho muy variado, o sea, porque puedes jugar Inscription, pero vas a decir, no, es que Inscription es un juego de cartas, ya nada más es un juego de cartas, pero es algo más, ¿me entiendes? Entonces creo que esta cuestión de lo que es el mainstream y lo que va en la línea de fuga, ahí está la pregunta, ¿para quién? ¿Para quién? Y a partir de qué sesgo en redes, en la socialización, en el boca en boca o en la atención que se le ponen a estos núcleos de juego específicos, estos juegos de nicho específicos, que incluso ya no sabría si decirles de nicho, porque si bien no todo el mundo juega Undertale, hizo escuelita y empezaron a salir muchos juegos que generaron un círculo de juegos que giran en torno a cuestiones similares, sino de gameplay, sí de temas, que incluso no es solo de Undertale, o sea, Omori es Mother 3, ajá, en muchas cosas de cómo se utiliza, retoma cosas de Mother de alguna forma, incluso la manera de verse hasta arriba. Entonces, se retoman cosas de otros juegos. Digo, no quiero decir que es Mother 3 en cuanto a que es el mismo juego, no me refiero a eso, pero se retoman cosas en cuanto al estilo de formar el juego, pues, ¿no? Entonces, yo más bien diría y no pensaría en lo mainstream como esto que se toma en redes de lo único que se hace, sino de círculos de tendencias. O sea, hay ciertos lugares donde se tienden a ciertas ciertas formas de hacer un juego y sacar líneas de fuga sería no necesariamente contravenir la tendencia, sino tomar sus herramientas o tomar lo que en ella hay, repensarla y ir a un lugar nuevo. Porque eso es algo que a mí me gusta mucho de Inscription. Inscription no inventa la rueda. Es un juego de cartas
entre comillas, porque no es un juego de cartas, pero lo es, y toma las normas de muchos juegos de cartas, porque se ve que Inscription lo hizo alguien que ama los juegos de cartas, para repensarlos e irse por una tangente y crear una línea de fuga hacia otra forma de pensar las cosas. Entonces, a lo mejor la línea de fuga no es únicamente contravenir, sino también una forma de reflexión y de buscar nuevos caminos de cómo hacer las cosas o de presentarlas en entornos diversos. Porque incluso a pesar de que los juegos como Omori o Undertale sigan una línea y digamos que hay muchos juegos que se parecen, cada uno está hecho en un contexto específico, con gentes, como lo dice en el texto, imágenes heterogéneas de lo que es hacer un juego, y planteando, incluso si nos vamos a eso incluso es una línea de fuga también. Entonces es una manera de repensar, yo creo, más que de contravenir algo que entendemos como mainstream en un sesgo de redes o un sesgo de socialización. Muchas gracias, Kira, por tu respuesta. Acabo de ver que son las 6:09. Me disculpo porque no me he dado cuenta del horario. Pero bueno, en esa medida no sé si alguno de ustedes tres compañeros les gustaría hacer una última intervención en torno a estos temas. Si quieren una opinión final y de esa manera cerrar la sesión. ¿A alguien le gustaría? Yo sí. Rápido, creo que esta cuestión de las líneas de fuga que pueden variar, creo que también varían mucho porque al final las líneas de fuga están huyendo de algo, ¿no? Entonces, si hay líneas de poder o líneas de fuerza de las que las líneas de fuga escapan, no necesariamente esa línea de fuerza de la que escapa va a ser la única línea de fuerza que existe. Entonces, al escapar de alguna línea de fuga, digamos de forma perpendicular, lo imaginemos, puede que acabe siendo paralela a otra línea de fuerza, ¿no? Entonces, si Undertale o cualquier juego escapó de una cierta línea de fuerza que los shooters, pues puede acabar en Modern, ¿no? En la línea de creando su propia escuela de la que luego Mori sale también y así tenemos como esta constante de que una línea de fuga se fugue no significa que no vaya a encontrarse otra línea de fuerza o que no vaya a aparecerse una línea de fuerza en otro lado, ¿no? Entonces creo que eso es algo que es parte del concepto, ¿no? Que son resistencias o las líneas de fuga buscan ser resistencias, pero no son tan determinadas como una revolución que tiene un objetivo claro, ¿no? Sino que son huir. Y ese huir puede acabar en cualquier lado. Muchas gracias, Yutli. Algo que me llama siempre la atención es como, y es algo que yo ni siquiera sabía, que yo igual pensaba, que pensamos en Omori como de la escuela de Undertale, cuando de hecho son juegos que se desarrollaron de manera paralela. Así ambos, 2012 me parece que empezó Omori y Undertale es 2015, entonces es esta cuestión que es un fenómeno que se ha atestiguado en muchos momentos, ¿no? Como de repente dos personas en partes opuestas del globo salen con ideas similares. Así que está pasando ahí a nivel cultural, ¿no? Que nos hace llegar a lugares similares. Pero bueno, no sé, Caro, si quieres decir algo al respecto para cerrar. Bueno, Este, no, creo que esta vez nada más me quedo pensando muchísimo con las últimas intervenciones. pues muchas gracias, Caro. Entonces, no sé, Kira, si quieres decir algo más para finalizar. Inscription, jueguen Neverhood. No me voy a cansar de repetirlo. Y creo que es importante darnos cuenta que los videojuegos como... Es que no me gusta citarme tanto, me siento un poco raro, pero la quimera que son los videojuegos son un sistema que funciona no solo por la suma de sus partes, sino cómo interactúan entre ellas. Creo que eso es lo que yo más me llevo del texto. Es un holon, es un todo, donde se interactúan estas partes y dan un resultado que nos lleva a una agencialidad o a una forma de hacer los videojuegos que pues, nos puede ayudar a complejizar que son productos culturales, productos muy abstractos y en los cuales podemos encontrar distintas maneras de dialéctica hasta cierto punto en ideas o formas de ver el mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo que más me llevo del texto. Es un texto que me pareció muy interesante, pero sí está muy cañón.
está pesadísimo. Pero muchas gracias por pasárnoslo, yo que de verdad me hizo pensar muchas cosas y creo que fue bastante fructífero para la discusión. Sí, este texto me sentí como Atlas, así, y de pesado es. Pero bueno, sí, al respecto tiene razón Kira, es un texto igual fabuloso que dio lugar a una discusión muy interesante. Y pues en esa medida, compañeros, les agradezco por haber estado en la quinta edición del cuarto semestre del seminario, y a quienes están viendo la grabación igual les damos las gracias y nosotros nos vemos entonces en 15 días.